Ok, hermano, pues vamos a continuar con nuestro taller de mi experiencia con Dios. Espero hayan tenido muy buen tiempo las mujeres, igual que lo tuvimos los hombres el día de ayer para estar hablando acerca de este tema. Y el día de hoy vamos a continuar con la unidad 5. Dios habla, parte uno. Sí, en este tema de Dios habla lo vamos a ver en dos partes y esta noche veremos la parte uno. Como hemos mencionado, ¿de qué se trata todo? Pues de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. De eso se trata todo este taller. ¿Y cómo nos habla Dios hoy? Es una de las preguntas que quiero comenzar a hacer. ¿Cómo nos habla Dios hoy? Bueno, primeramente, veamos cómo ha hablado Dios históricamente. En Hebreos capítulo 1:1, versión NBI, hoy vamos a estar leyendo la mayoría de las escrituras de la versión NBI. Dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Fíjate lo que dice la escritura, es que Dios nos ha hablado de diversas maneras. Por ejemplo, a través de ángeles, como dice en Génesis 1:6, a través de visiones, como dice en Génesis 15, a través de sueños, a través del Urim y Tumim, a través de acciones simbólicas, de sonidos, como por ejemplo lo que nos dice en el primer libro de Reyes, a través de milagros, etcétera. Dios nos ha hablado de diversas maneras a lo largo de la historia, o le ha hablado a la humanidad de diversas formas. Y dice que en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y sin duda, pues tenemos que tener presente que escuchar hablar a Jesús es escuchar hablar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Perdón, Lucas 4, versículo del 17 al 19, nos muestra cómo Jesús afirmó a hablar por el Espíritu de Dios cuando leyó el libro de Isaías en la sinagoga. En Juan 7:17 menciona, el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús decía, y como hemos visto en otras ocasiones, que su enseñanza no venía de él, sino venía del Padre. Juan 14:10 dice, las palabras que yo comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Dios hablándonos a través de su Hijo, tal como dice la carta a los Hebreos. Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán, haciendo mención de que esas palabras no iban a pasar dado que venían de Dios. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenaré en el día final, tal como dice Juan 12:48. Entonces podemos ver que Dios nos ha hablado a través de la historia, ha hablado con la humanidad a través de la historia. Y hoy Dios sigue hablando. Pero fíjate, ¿cómo era cuando Dios hablaba? ¿Cómo es que Dios habló con varias personas a lo largo del tiempo? Bueno, pues lo que podemos ver es que existen cuatro factores importantes a considerar en este caso. De acuerdo a lo que menciona Blackaby, estos cuatro factores los vemos en la Biblia. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues el primero fue algo único para el individuo. ¿Y esto qué significa? Que Dios habló de una forma única a cada ser humano. Dios no quiere que dependamos de un método o técnica para escuchar. A ver, ¿cómo lo escuchamos? ¿Cómo le hacemos para ver qué es lo que nos quiere decir? La Biblia nos muestra que por lo general, cuando Dios habló, fue algo único para esa persona. Lo importante entonces no es cómo habló Dios, sino que habló. Eso es lo importante. El segundo factor es que la persona estaba segura que era Dios quien le habló. No había dudas. Cuando una persona recibió algún mensaje de parte de Dios, no tenía dudas si había recibido un mensaje de Dios o no. No tenía dudas si Dios había hablado con él. Cada persona
Cada personaje que vemos en la Biblia estuvo segura que era Dios quien le hablaba. Entonces es una característica de cuando Dios habla. El tercer factor es que las personas supieron lo que Dios les dijo. Las personas entendieron exactamente qué era lo que Dios les había dicho. No recibieron un mensaje confuso, es como que medio entiendo, medio no entiendo, a qué te refieres, Dios? No, no recibieron un mensaje confuso, sino claro. Y el cuarto factor es que sucedió un encuentro con Dios. Esto es que la revelación de los mensajes de Dios no eran un evento previo para tener un encuentro con Dios. Más bien, cuando Dios reveló algo, ese fue el encuentro que esa persona que recibió el mensaje tuvo con Dios. Cuando Dios revela algo, ese es nuestro encuentro con Dios. Ahora hay enfoques cerrados en cuanto al tema de escuchar a Dios o de recibir un mensaje de Dios. Ahí podemos ver algunos refranes populares como ese que está en pantalla. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Eso es cierto? La realidad es que esa frase no viene en la Biblia. Eso no dicen las escrituras. Y de hecho, fíjate cómo ese tipo de mensajes, de refranes populares nos muestran una conducta que muchas ocasiones podemos llegar a tener nosotros. Blackaby menciona en su libro estas frases: Señor, deténme si estoy errado y bendíceme si estoy en lo correcto. O, Señor, voy a avanzar en esa dirección. Cierra la puerta si no es tu voluntad. ¿Qué es lo que nos muestran estas frases? Pues nos muestran errores comunes que cometemos. Decir esto significa que no estamos esperando la guía de Dios para saber cuál es su plan. No buscamos a Dios para saber cuál es su plan, su voluntad. Más bien, cuando decimos eso es porque hemos comenzado a ejecutar acciones o buscar soluciones a ciertos problemas por nuestra cuenta. Hay una frase más que menciona Blackaby, que es esta: hacen lo que les place y echan sobre Dios la responsabilidad total. Si se equivocan, esperan que Él intervenga para detenerlos. Si cometen errores, le echan la culpa a Él. Y esto es precisamente lo que pasa, que cuando tomamos la decisión de empezar a ejecutar acciones sin buscar primeramente cuál es el plan de Dios, y entonces empiezan a fallar esas cosas, pues empezamos a echarle la culpa a Dios, ¿no? Es que no me impediste que lo hiciera. Es que es tu culpa. ¿Por qué lo permitiste? Cuando en realidad muchas veces tomamos acciones sin fijarnos, sin prestar atención, sin buscar a Dios para que Él nos muestre cuál es su plan, qué es lo que quiere, cuál es su plan para nuestra vida y cuál es su proyecto alrededor nuestro. Fíjate, no está mal planear. De hecho, hacer planes es una herramienta que Dios puede utilizar. Pero ¿qué tenemos que pensar? Necesitamos tener cuidado de no planear más allá de lo que Dios quiere. Hagamos planes a partir de lo que Dios ya ha revelado, no antes de que Dios revele lo que Él quiere. Pero ¿sabes qué? Debemos dejar que Él nos interrumpa o redirija esos planes cuando Él quiera. Si Dios ya nos ha dicho, o nos ha sido claro cuál es el plan de Dios, cuál es el proyecto que Él tiene a nuestro alrededor o para nuestra vida, y empezamos a planear en base a ello. No pensemos que ya, o sea, está hecho el plan y se tiene que seguir así al pie de la letra, no. Por eso es tan importante nuestra relación personal con Dios. Nuestra relación con Dios debe ser una relación cercana, continua e íntima para que podamos oír la voz de Dios en cualquier momento. Y si Él dice, ¿sabes qué? No, espérame, redirige el plan. Es por este lado, te estás desviando. ¿Cuáles son las formas en que Dios habla? De acuerdo a lo que
Blackaby nos menciona y que vamos a revisar en las siguientes sesiones, que podemos ver en la Biblia. ¿Cómo es que Dios nos habla? Pues Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. La realidad es que Dios nos sigue hablando hoy. A veces cuando llegamos vemos los evangelios y decimos, bueno, sí, es que Jesús es el Hijo de Dios y por medio de él Dios comunicó sus enseñanzas a los hombres. Dios comunicó sus enseñanzas al ser humano. Pero luego como que vamos avanzando en la Biblia y entonces ya podemos pensar que hoy Dios ya no habla. Pero esto no es así. Dios sigue hablando hoy por medio de su Espíritu Santo. Y esto lo hace a través de cuatro medios. El primero es a través de la Biblia. La Biblia es su palabra escrita. Y cuando la leemos, estamos escuchando la voz de Dios, la oración. La oración también es un medio por el cual Dios puede hablarnos. Las circunstancias a nuestro alrededor. Y también Dios nos puede hablar a través de la iglesia, a través de su pueblo. Dios sigue dando direcciones claras hoy y Dios quiere intervenir íntimamente en nuestra vida. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras? En Hechos 2:38 dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver ahí en Hechos 2:38. En el bautismo, hermano, recibimos el Espíritu Santo. Esto es un hecho, esto es lo que podemos ver en la Escritura. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El Espíritu Santo es real y habita en nosotros. No debemos de olvidarlo. A veces vamos caminando por la vida y cuando vienen sobre todo situaciones complicadas nos olvidamos de eso. Pero lo que dice la Escritura es que el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros quienes hemos recibido el Espíritu de Dios en el bautismo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Por medio del Espíritu Santo, Dios nos da entendimiento de que lo que hemos recibido ha sido por gracia. El Espíritu Santo es real, está en nosotros y trabaja en nosotros. Y no debemos olvidarlo, hermano. Pero ¿por qué lo necesitamos? ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Bueno, pues ahí podemos ver en Isaías 53:6 que dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. La realidad es que sin Dios andábamos perdidos. Pero precisamente por medio de Cristo Jesús fuimos rescatados. Luego ahí en Isaías 55 del 8 al 9, aquí que está como en rosita, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Cuando comenzamos a estudiar la Biblia, entendimos que nuestros pensamientos son limitados. Como humanos tenemos pensamientos limitados. Sin embargo, los pensamientos de Dios están más allá de eso, más allá de lo humano. Para tener una vida diferente, necesitamos de Dios, necesitamos de su Santo Espíritu. Juan 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Quién es quien nos guía a toda la verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es quien nos enseña. Necesitamos del Espíritu Santo, porque Él nos ayuda a conocer y comprender los caminos de Dios y nos ayuda a esa transformación para que poco a poco vayamos creciendo a la estatura de Cristo. Sabemos que no vamos a ser igual que Jesús, pero vamos en ese camino. Esa es la meta, caminar hacia Él, seguir de acuerdo a sus enseñanzas. Y es por medio del Espíritu que podemos ser transformados. Ahora, Dios habla por medio de la Biblia. El día de hoy vamos a ver dos de esas cuatro formas en que Dios nos puede hablar. Y una de esas maneras es que Dios nos habla por medio de la Biblia. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios? Aquí hay una imagen que Blackaby incluye en su libro de mi experiencia con Dios, en el libro de trabajo. ¿Y qué es lo que vemos? El primer paso es, pues, que al leer la Biblia, o el primer punto es que al leer la Biblia, pues estamos leyendo la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando la estamos estudiando, Dios va trabajando en la mente y el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y te revela la verdad, te revela lo que Dios quiere. Cuando Dios te revela esa verdad, necesitamos ajustar nuestra vida a esa verdad que Dios nos ha revelado. Y luego entonces obedecemos a Dios y Dios obra en nosotros y a través de nosotros para realizar sus propósitos. Pero todo parte de la lectura, del estudio de la Biblia. ¿Te ha ocurrido que estás leyendo la Biblia y aunque ya la hayas estudiado en muchas ocasiones, de repente entiendes algo que no habías comprendido? ¿O ves la escritura de una manera, de una forma más profunda? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. De repente puedo llegar y leer un libro, una carta, el Evangelio, uno de los Evangelios, que ya he leído muchas veces, y de repente digo, wow, no me había fijado de esto. Dios revelando algo a lo cual no había prestado atención o quizás no lo había visto de una manera tan profunda. Ese momento es en el cual Dios nos está hablando. ¿Sí? ¿Y esto por qué es así? Bueno, mira la escritura que está en la parte superior de la imagen. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios que el Espíritu Santo, quien también vive en nosotros, inspiró a otros seres humanos a que la escribieran. Por ello, te puedo decir algo, hermano, que leer la Biblia no es algo aburrido. ¿Por qué? Porque cada vez que podemos llegar y leerla, podemos descubrir algo nuevo, aunque sea un pasaje que hayas leído muchas veces, aunque hayas leído la Biblia de principio a fin varias ocasiones. Si entendemos esto, si entendemos que Dios nos habla continuamente a través de las Escrituras, entonces la siguiente ocasión que vayamos a leer nuestra Biblia, que vayamos a estudiarla, vamos a hacerlo de una forma expectante, emocionados. ¿Qué me irá a mostrar hoy? ¿Qué es lo que Dios me va a revelar este día? ¿Qué es lo que Dios me va a hablar? ¿Cómo es que hoy llegas a estudiar la Biblia?
sería una pregunta interesante. El camino correcto entonces para estudiar la Biblia y que Dios nos hable es, primeramente, pues leemos la Biblia. Si no leemos la Biblia, si tú no lees la Biblia, no pienses que Dios te va a hablar. No podemos esperar que Dios nos hable si no estudiamos la Biblia. El segundo paso es que al estudiar la Biblia, el Espíritu Santo nos va a revelar alguna verdad. Luego, después de eso, debemos ajustar nuestra vida a eso que Dios nos está revelando. Ese ajuste nos lleva a obedecer a algo que Dios nos está pidiendo. Y al obedecer, Dios trabaja en nosotros y a través de nosotros. Y es ahí donde consideramos que ya hubo un encuentro con Dios. Yo creo que muchas veces Dios nos ha hablado, ni le hemos prestado atención o no lo hemos tenido en la mente. Y sabes que la realidad es que cada una de esas veces en que Dios ha hablado a nuestra vida, que Dios nos ha mostrado una verdad, que Dios nos ha revelado algo, es un encuentro con Dios. Ahí tuvimos un encuentro con Dios. Recuerda que cuando comprendemos el significado espiritual de un pasaje, significa que el Espíritu Santo ha estado trabajando en nuestro corazón, porque solamente Dios es quien puede hacernos entender lo espiritual. ¿Ok? La comprensión de un pasaje se produce porque has tenido un encuentro con Dios en ese momento. Ahora, ya ves que hemos hablado de llevar un diario de estudio bíblico y algo que en alguna ocasión sugerimos, pues es el poder, pues marcar en colorcitos diferentes situaciones que nos muestran los versículos. Por ejemplo, marcar aquellos versículos donde Dios está trabajando o muestra que está trabajando, marcar aquellos versículos donde habla de una relación de amor con Dios, aquellos versículos donde Dios invita a alguien a hacer su obra, aquellos versículos donde Dios habla, aquellos momentos, aquellos pasajes donde revelan una crisis de fe, aquellos versículos donde alguien hizo un ajuste a su vida, aquellos otros pasajes donde vemos que alguien obedece y experimenta a Dios. Y también aquellos pasajes donde vemos que alguien decidió alejarse de Dios y cómo Dios disciplinó esa situación. Eso nos va a ayudar mucho a nuestro estudio diario, nos va a ayudar mucho. Y esto de hecho es algo que sugiere el autor. Eh, Fíjate estos pasos. Blackaby sugiere hacer lo siguiente al estudiar la Biblia. Estos son algunos de los puntos que él incluye en su libro. Uno, marcar el pasaje. Estamos estudiando, marcamos el pasaje. Meditamos acerca de ese pasaje. Punto tres, lo estudiamos para empaparnos del significado. ¿Qué Dios me quiere revelar? ¿De qué trata este pasaje? El punto cuatro, pues identificar los ajustes que debemos hacer. Dios me está mostrando una verdad. ¿Cómo estoy yo en cuanto a ello? ¿Y qué ajustes debería hacer para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios? Un quinto paso es escribir una oración de respuesta. Ok, Dios me está mostrando esta verdad y ahora yo qué le estoy respondiendo. ¿Qué respondo yo a lo que Dios me está mostrando? Hacer los ajustes, los identificamos, pero ahora sí, vamos y los hacemos esos ajustes. Y finalmente, pues eso nos permite experimentar a Dios en nuestra vida. El hecho de que tú vayas registrando en algún lugar todo esto, qué es lo que Dios te habló en uno de esos tiempos personales que tú has tenido con Él, qué te reveló Dios en una prédica, qué te reveló Dios cuando estuviste estudiando la Biblia con alguien. Todo eso tú lo puedes ir anotando y ver, bueno, y esto me lo está revelando, ¿qué debo hacer? ¿Cómo respondo? ¿Qué ajustes estoy haciendo? ¿Y cómo estoy experimentando
esa relación con Dios en mi vida a partir de lo que Dios me ha hablado. El punto de partida está en el estudio de la Biblia, pero también Dios nos habla por medio de la oración. La oración es una relación con Él, es una relación, no un monólogo donde nosotros solamente estamos hablando y hablando y hablando, sino que es una comunicación de ida y vuelta. De alguna forma como que lo entiendes, pero el hecho de aterrizarlo, pues muchas veces puede cambiar nuestra visión. Es decir, la oración no nada más es que yo le pida, la oración es como Dios me habla. Mira este pasaje ahí en Hechos capítulo 22 versículos del 17 al 18. Fíjate cómo dice, cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Esto lo escribió Pablo, lo estaba diciendo Pablo. Mientras Pablo estaba haciendo ¿qué? Mientras Pablo estaba orando, Dios le habló. Mientras Pablo estaba orando, Dios le habló. De hecho, podemos ver en las Escrituras varias ocasiones en que Dios habló con un ser humano mientras oraba o practicaba alguna disciplina espiritual. O sea, justo en ese momento, justo en el momento en que nosotros estamos hablando con Dios, en ese momento Dios también nos puede hablar. ¿Sí? Observemos esto. Primeramente, Dios nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Luego, en la oración, nosotros le hablamos a Dios, pero no solo eso, también Dios nos habla a través de esa oración. Después, al orar, puede ser que Dios nos revele una forma práctica de llevar a cabo alguna enseñanza que hayamos recibido a través de la Biblia, o que nos revele algún ajuste que necesitamos hacer, o que nos acordemos de repente de alguna cuestión espiritual que se nos había olvidado. Inclusive, al momento de estar orando, puede venir a nuestra mente alguna escritura o algún pasaje bíblico. O sea, luego entonces, escuchar a Dios también es parte de la oración. De hecho, es más importante lo que Dios nos quiere decir que lo que nosotros le estamos diciendo a Dios. La oración está diseñada para que nosotros ajustemos nuestra vida a Dios, no para que Dios se ajuste a lo que queremos. Repito, ¿no? La oración está diseñada para que nosotros ajustemos nuestra vida a Dios, no para que Dios se ajuste a lo que queremos. De hecho, ahí, bueno, ahí está otra vez el diagramita, uno de los diagramitas que vienen en el libro de mi experiencia con Dios, nos muestra cómo el Espíritu Santo nos revela una verdad espiritual por medio de la oración, lo cual nos lleva a hacer ajustes en nuestra vida y obedecer a Dios. De hecho, por ahí también Blackaby menciona que una oración genuina en realidad es un encuentro con Dios. Yo no sé si te ha pasado, hermano, esto que te digo. Si alguna vez tú has estado orando y de repente a tu mente llegan ideas, no sabías qué hacer, no sabías cómo tratar un asunto, no sabías cómo resolver un problema y de repente cuando estás orando llegan a tu mente palabras, imágenes, escrituras, algo que no sabes de dónde vino, pero llegó y es el de dónde vino es de Dios. A mí me ha pasado. Y he platicado con algunos hermanos que también me han hablado acerca de eso, que están orando y de repente vienen esas ideas, esas respuestas que han estado buscando. Dios nos habla a través de la escritura. Te recomiendo que puedas ver la prédica que compartí con la iglesia de Villahermosa, compartí en la conferencia del sureste. Ahí hablo un poquito acerca de este tema. No lo incluí aquí para no alargar más la sesión, pero si puedes consultarlo ahí en ese video, va a complementar lo que estamos hablando ahorita. Ahora, el Espíritu Santo entonces nos ayuda a orar e intercede por nosotros. Fíjate lo que dice en Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27. Asimismo,
en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Cuando vamos a orar a Dios, aún con todas nuestras limitaciones, la realidad es que no estamos solos. El Espíritu Santo que habita en nosotros intercede ante Dios. Por eso es importante no dejar de orar. Aunque de repente te sientas apático, con dudas, desganado, aún en esos momentos el Espíritu Santo está ahí intercediendo por ti. El Espíritu Santo no solamente ora a tu lado, o sea, ora dentro de tu ser, en un lenguaje que no alcanzamos a percibir. Él habla con el Padre a nuestro favor. El Espíritu Santo nos ayuda y nos habla. El Espíritu Santo nos ayuda y nos habla. Qué interesante. Ahora, ¿cómo confirmamos que eso que estamos sintiendo, percibiendo, entendiendo, que crees, que escuchaste, es la voluntad de Dios? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, pues hay quienes pueden caer en la trampa de tratar de convencerse de que algo es la voluntad de Dios porque creen que eso es lo que más les conviene. Ah, yo creo que esto es lo que Dios me está diciendo. Sí, eso es lo que más me conviene. A veces queremos aferrarnos a creer que Dios nos está diciendo algo porque de eso vamos a obtener algún beneficio, algo, obtener algo que anhelamos. O porque eso va a fortalecer de alguna forma nuestro ego, o porque de esa forma nos vamos a evitar problemas o un trabajo duro. Ay, sí, no, no creo que Dios me diga eso, porque eso es muy complicado. No, 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 yo creo que Dios me está diciendo que haga esto que está más a mi alcance, que es lo que yo puedo hacer, que es lo que yo puedo tratar, que es lo que me da tiempo a hacer. Entonces, lo que necesitamos hacer para confirmar si el mensaje o lo que creemos que es el mensaje que Dios nos está dando es realmente un mensaje de Dios, lo primero es que necesitamos asegurarnos que el único deseo que hay en nuestro corazón es conocer y hacer la voluntad de Dios. O sea, necesitamos identificar y desechar los motivos egoístas. Eso es lo primero. Si no hacemos a un lado nuestros deseos, nuestros motivos y lo que nosotros queremos, si no quitamos todo eso de nuestra mente y más bien nos enfocamos honestamente en ver qué es lo que Dios quiere, no vamos a escuchar. No vamos a escuchar lo que Dios nos está hablando. Pero además, ¿qué más podemos hacer para confirmar que lo que estamos escuchando es la voluntad de Dios? De lo que creemos que Dios nos está comunicando, debe coincidir con lo que te dice la Biblia. O sea, no es posible que Dios te esté dando un mensaje o te esté pidiendo hacer algo que va en contra de las Escrituras. Si lo que dice Dios es de Dios, o lo que tú crees que dice Dios es de Dios, entonces la Biblia va a confirmar que es algo de Dios. Debe coincidir ese mensaje que creemos que estamos recibiendo con lo que dice la palabra de Dios. El segundo punto es, debes preguntarte si al estar orando, realmente estás percibiendo que ese es el camino o que esa es la voluntad de Dios. ¿Realmente eso es lo que estás percibiendo al orar? ¿Eso es lo que te llega a tu mente? Necesitamos mucha honestidad, como te decía hace rato. Otro paso es verificar si las circunstancias nos confirman eso que creemos que es la voluntad de Dios. ¿Qué me dicen las circunstancias? ¿Me están mostrando la verdad? ¿Esa es la verdad? Lo que estoy viendo, lo que yo creo, lo que yo percibo que Dios me está diciendo, sí está respaldado por las circunstancias. Y sobre eso vamos a hablar más en la siguiente sesión. Y también, ¿qué me dicen los creyentes? Si en la iglesia otros creyentes con sabiduría y con espiritualidad también están confirmándome que eso que yo creo que Dios me está señalando es correcto, ¿sí? La iglesia es otro medio
a través del cual podemos confirmar que el mensaje que estamos recibiendo realmente viene de parte de Dios. Y también sobre eso vamos a hablar en la siguiente sesión. ¿Qué pasa cuando le pides a Dios una cosa y te da otra? En una ocasión tocamos el tema relacionado a algunas cosas que tienen que ver con situaciones eh, difíciles que pueden ocurrir en nuestra vida, pero hablemos acerca de otro punto. Efesios capítulo 3 versículo 20 al 21 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pasa cuando le pides a Dios una cosa y te da otra? Y esto puede referirse a cualquier ámbito de nuestra vida, a lo mejor un aspecto laboral, una relación amorosa, un evento, un viaje, muchas cosas. Puede abarcar cualquier ámbito de nuestra vida. Y quizás nosotros estamos pidiendo una cosa y recibimos otra. ¿Sabes qué? Cuando pase eso, pidamos a Dios que nos ayude a comprender lo que Él está haciendo en nuestra vida. Quizás no nos queda claro por qué le pido algo y por qué yo recibo algo distinto. Necesitamos llegar con Dios. Recuerda que todo se basa en nuestra relación de amor con Él. Y algo que siempre tenemos que tener en mente es que Dios nos ama. Entonces, si Él me dice que no a algo que yo le estoy pidiendo, necesitamos acudir a Dios y rogarle que nos ayude a comprender qué es lo que está haciendo en nuestra vida. Hay algo que nosotros no nos estamos dando cuenta. ¿Sabes? Quizás Dios se está negando a concederte un pedido pequeño porque tiene algo mayor reservado para ti. ¿Lo habías pensado así? La escritura dice que Dios nos puede dar o Dios puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o de lo que entendemos. Otras versiones dice que puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Necesitamos reconocer que lo que Dios quiere darnos va más allá de lo que podemos pedir o imaginar. De que quizás ese no de Dios es porque dice, mira, me estás pidiendo eso y yo te puedo dar algo mucho más grande. De hecho, yo quiero darte algo mucho más grande. Y por eso te está diciendo que no. Por eso es tan importante esa relación personal con Dios. Saber que Dios nos ama nos llevará siempre a pensar en la realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que Dios quiere lo mejor para nosotros. Él ve el panorama completo. Él ve todo. Él ve lo que va a pasar en el futuro. Si Dios nos está dando algo diferente a lo que pedimos, hay una razón. Y siempre será la mejor. Pero para creerlo, pues necesitamos estar seguros del amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Pues esto es así de manera resumida lo que trata acerca de cómo Dios nos habla a través de la Biblia y a través de la oración. ¿Y cuál es la escritura para memorizar? Juan 8:47 que dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. La escritura que nos revela que para que podamos escuchar las palabras de Dios, pues necesitamos estar con Dios. Solamente Dios, por medio de su Espíritu, nos puede revelar su verdad, nos puede revelar la verdad. Entonces, esta es la escritura para memorizar y la tarea para reunión de hombres y mujeres, pues es repasar esta clase, tratar de hacer tu diario de estudio bíblico, va a ser muy útil que puedas ir registrando todo lo que Dios te va diciendo, todo lo que tú vas respondiendo y qué es lo que va ocurriendo después. Y pues memorizar la escritura y poderla repasar en la próxima reunión. Y esto fue la unidad 5 de Dios habla, parte 1.